Alabado sea el Señor. Qué interesante es detenernos ante la palabra del Señor. Algo que decimos una y otra vez, que es una práctica descuidada, olvidada en muchísimos creyentes. Es más, es posible que haya hermanos que nunca adoptaron las Escrituras como palabra de Dios para su vida. Es muy común, es muy normal encontrar la gente que obedece a sus sentimientos, a lo que se llama la corazonada, ¿verdad? En muchos momentos entienden la voz del Señor y obedecen, y otras veces es su corazonada personal. Y aún lo bueno, lo más perfecto del hombre nunca se compara a la sencilla y gloriosa y eterna palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca. Entonces esta mañana quiero aprovechar este tiempo, tomar este tiempo para transmitirle una palabra, un consejo, trabajar juntos sobre un aspecto tan importante al oír la predicación, al leer las Escrituras. Entonces en nuestra vida vamos a capitalizar más profundamente cada vez que Dios nos ha hablado. Creo que ningún creyente en la tierra puede decir que nunca le habló el Señor. Ninguno puede decir. Algunos se han dado cuenta que el Señor les habló en el corazón. Otros fue un pensamiento que lo entendió, que vino del cielo. En otros casos fue alguien que lo agarró en el altar y lo zamarrió un poco para que entienda, porque ya Dios le había hablado de tantas maneras y como no entendía lo tuvo que zamarrear. Otros descubrieron que Dios le habló a través de una situación, pero ninguna persona puede decir, nunca Dios me habló. Sin embargo, creo que el ser humano tiene que admitir que distraído está a la voz de Dios. Mira, hay un ministerio en El Salvador. Tuve la oportunidad, el honor de haber sido enviado como representante de Argentina cuando ese ministerio cumplió 50 años. Mire, ¿qué usó Dios para hablarle a aquel ministro que inició los liceos, los colegios allí en El Salvador y ha hecho una tarea tremenda a través de los años? Creo que son más de 32, 33 colegios con doble escolaridad, con secundario. Preciosa la obra. Pero mire que usó el Señor, porque Dios puede hablarte a través de circunstancias, ¿verdad? La palabra escrita, la voz de Dios, situaciones. Él estaba llegando de nuevo a la ciudad después de un viaje, había ido a ministrar a otros lugares, y era tarde a la noche. Había un chico en un semáforo vendiendo periódicos. Y él pensó cuando paró en el semáforo, ¿quién va a comprar el diario cuando ya está por salir el del día siguiente? Pero vio el chico y le dio pena y lo llamó y le quedaban 2 ejemplares y se lo compró a los 2. Y le dijo, ¿cómo es que estás hasta esta hora? Porque el lugar era de mucho peligro. Y le dijo el chico, es que yo tengo orden de no volver a mi casa hasta no vender todo. Y el pastor sabía cómo era el trato esclavizante de muchos niños. Y le dio el dinero, un poco más de dinero, y se llevó los 2 periódicos y sintió paz de que lo había ayudado al pibe. Pero cuando iba por la mitad de camino antes de llegar a su casa, dijo, solucioné el problema de este día para este chico. ¿Quién lo solucionará mañana? Y si alguien solucionara el problema de este chico mañana, ¿quién soluciona el de los demás chicos? Y esa fue la situación por la que Dios lo despertó, lo motivó, y el hermano Juan Bueno desarrolló un ministerio impresionante que se celebró en un estadio repleto de gente, de exalumnos, de graduados. Fue emocionante escuchar los testimonios de los primeros alumnos de esos colegios, cómo Dios les transformó la vida con su palabra. Es decir, ¿puede Dios hablarte a través de una situación? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Qué bueno es que tengas el oído abierto, los ojos abiertos, el corazón encendido. Hace
unos cuantos añitos atrás, no puedo precisar cuántos, pero como 20, 25 años, estábamos regresando de la costa, de las vacaciones, un día así lluvioso, muy feo, y encontramos autos que habían chocado, y con el primero no nos dimos cuenta, se ve que se había chocado alguien, tenía toda la trompa rota, el auto estaba al costado de la ruta. Ya con el segundo nos llamó la atención, y con el tercero nos dimos cuenta que todos eran igualitos al nuestro. Cambiaban los colores, pero todos eran Ford Falcon. Entonces se me ocurrió pensar, ¿qué pasa? Que todos los que encuentro chocados, y entonces comencé a entender que era un vehículo de carrocería pesada, probablemente su sistema de freno no era lo mejor, y bajo la lluvia la cosa era peligrosa, me sentí advertido. La situación me abrió los ojos que otro de los que estaba en peligro era yo. Entonces comencé a guardar muy bien la distancia con los que iban adelante. ¿Puede ser que Dios te hable a través de una situación? Sin duda que sí. Entonces su palabra, la palabra de Dios a nuestras vidas, llega a través de tantas maneras porque no tiene límites el vocabulario de Dios para hablarnos, siempre que nuestros oídos estén abiertos para oírlo. El libro de Hebreos comienza diciendo que Dios en otros tiempos le habló a los padres a través de los profetas. Dice, pero ahora nos habla por el Hijo, por Jesucristo. ¿Cuántas cosas habló Dios a su pueblo? Mire, el pueblo que sale de Egipto, sale después de haber visto las plagas con las que Dios enfrentó a Faraón, con las que Dios quebró la resistencia de Faraón. El otro día íbamos en el auto y escuchábamos esa canción que estuvo de moda no hace mucho tiempo atrás, Resistiré. ¿La he escuchado? Resistiré. Y yo le dije al hermano que iba conmigo, ¿sabes quién escribió la letra de esta canción? La escribió Faraón. Dios le dio una orden y él resistió. Y Dios lo empezó a sacudir y él resistió y resistió y resistió. Y Dios hizo milagros a favor de su pueblo y golpes fuertes contra Faraón. Y el pueblo vio todo eso y fue libre. Y luego ve cómo Dios abre el mar. Y cuando están en el desierto, después de haber experimentado tantos milagros para su libertad, y experimentar el milagro de que el mar se abra delante de ellos, se enojaban de cualquier cosa. Y entonces Dios les da agua de la peña, que una piedra te dé agua, que cayera el pan del cielo todos los días durante 40 años lloviendo el pan del cielo. Y no se dieron cuenta. Y no se dieron cuenta. Es un problema no darse cuenta, ¿eh? Hace poco analizábamos con algunos líderes aquel texto que habla de la persona que está en honra y no entiende. ¿Qué problema es no entender? Qué duro, cuánto perjuicio trae a la vida de alguien no entender. Ahora fíjese, 40 años en el desierto. Yo le hago una pregunta a los que más o menos han hecho alguna comparación. ¿Cuándo hubo más cantidad de milagros? ¿En los 40 años en el desierto, relatados en los primeros 5 libros de la Biblia, o en los 40 años que transcurre el libro de los Hechos de los Apóstoles en el inicio de la iglesia del Señor, la iglesia primitiva? ¿Dónde hubo más cantidad de milagros? ¿En el desierto o en los Hechos de los Apóstoles? No hace falta hacer demasiados números para darnos cuenta que en esos 40 años en el desierto, Dios hizo tremenda cantidad de milagros y la gente no se dio cuenta. De cuántas maneras Dios les habló y ellos no se dieron cuenta. Ahora le hago la pregunta otra vez. Entre los Hechos de los Apóstoles, que es el relato de lo sucedido durante 40 años, y los últimos 40 años que vivimos sobre la tierra, dígame en qué tiempo Dios hizo más cantidad de milagros. ¿En los 40 años de la iglesia primitiva que se relatan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o en los últimos 40 años que nosotros estamos viviendo y viendo con nuestros ojos? Ahora, evidentemente, ahora. Los dos de tus chicos, ¿no?, experimentaron el milagro. Uno. Dios le hizo... Fue el odontólogo divino que le hizo la boca. Le sanó los dientes. Yo quiero que cuando usted la vea a la hermana Silvia
Tonis, ella ha adoptado una niñita africana, Tana, una morochita así hermosa, simpática. Para inscribirla en la escuela tuvo que hacer el bucodental. Y la prescripción fue urgente, esta criatura hay que atenderla, tenía una cantidad de caries. Entonces, bueno, ¿cómo iban a hacer la familia con su presupuesto por cómo estaba la boca de esta criatura? Pero en un momento, no sé si es el padre o la madre, si Silvia o el esposo se dieron cuenta que no había caries en la boca de la nena, y le abren la boca y le miran, y Dios le hizo todos los dientes nuevos. No estoy hablándole de Estados Unidos, de África, de China o de Japón, le estoy hablando de un hermano que trabaja aquí dentro de la iglesia, que a veces atiende el audio. Silvia es la que está a cargo del grupo de Nueva Oportunidad. Hermanos nuestros con los que podés hablar y podés ir y mirar la boca de esa criatura como Dios lo hizo, como el caso de tu chico, ¿no? Estamos viendo milagros como nunca antes en toda la historia. Dios me ha dado esta palabra desde hace un tiempo, como siervo del Señor la ministro, la hablo en todos lados donde voy. El otro día estuve reunido en ese honor que me han dado los hermanos aquí en Rosario con el presbiterio del Consejo de Pastores, y estábamos hablando de estas cosas. En los últimos 40 años, ¿cuántas cosas ha hecho el Señor? ¿Cuántas cosas ha hecho? Y así como que me sacude el corazón, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel en esos 40 años vio caer el pan del cielo, el agua que salía de la peña, intervenciones divinas, manifestaciones impresionantes de la gloria de Dios, y ellos no se dieron cuenta. Entonces mi oración se enfocó en esto: Señor, abrime los oídos, abrime los ojos. No puede ser que yo estoy viviendo el tiempo más glorioso que la tierra ha vivido bajo la gloria del Señor y no me dé cuenta. Entonces te quiero animar esta mañana que enfoques tu oración en lo mismo. Señor, abrime los ojos. No quiero ser como aquel pueblo terco, ciego, con mente de esclavo, que estaban siendo tan bendecidos y no veían, se peleaban entre ellos. Nosotros estamos bajo la gloria del Señor, hermano, sin temor a equivocarme y sin andar buscando demasiado fundamento ni filosófico ni teológico, pero simplemente de observar lo que Dios está haciendo, le voy a decir que estamos viviendo el tiempo más glorioso que la tierra pudo vivir, la manifestación más maravillosa de la gloria del Señor. No la ve el que no la ve, pero yo no me lo quiero perder a eso. Lo que Dios está haciendo entre nosotros, lo que Dios está haciendo entre nuestros hermanos, la manera que Dios está operando, tiene que encontrar de nosotros una reacción. ¿Me interesa? Claro que me interesa, claro que me interesa. Entonces, Dios ha hablado de tantas maneras, y es posible que uno aturdido, porque bueno, escucha de problemas, de malas noticias, de desencuentros. Hace poquito tuve la oportunidad de compartir un devocional con los pastores de Rosario y les decía esto, que voy a decirlo en pocas palabras aquí, aunque vas a tener que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entrar en el sentido que tiene lo que te estoy diciendo. La tierra está bajo la gloria del Señor como las aguas cubren la mar, tal como Él lo dijo desde el comienzo, desde el principio. Y está prometida la manifestación de la gloria del Señor en una manera sobresaliente, notable, sobresaliente a todo el resto de la historia, sobre los últimos tiempos. Y es necesario que nos demos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando usted lee Mateo capítulo 24, usted se da cuenta que lo que está sucediendo en toda la tierra, a gritos dice que estamos en los últimos tiempos. Y el Señor no viene a buscar una iglesia apagada, triste, amargada, afligida. El Señor viene a buscar una iglesia llena de su gloria. Pero ¿dónde está lo que a veces nos distrae? Lamentablemente nos distraen cosas buenas. Y necesito sus 5 sentidos.
Nos distrae que miramos, Moisés allá en el antiguo tiempo, y Elías que hizo bajar fuego del cielo, y Josué que cruzó por el río en seco, y allá mirando la historia, que ciertamente son cosas buenas. Y no vemos lo que Dios está haciendo en nuestros días. Otra cosa buena, gloriosa, maravillosa, incomparable, las moradas en gloria hacia donde voy, que son ciertísimas. Mi nombre está anotado en el libro de la vida, yo voy al encuentro con mi Dios, voy a perderme en la luz de su gloria. Y lo anhelo con todo el corazón. A veces digo que hay que vivir así en puntita de pie, porque en cualquier momento la iglesia se va con Él. Y es bueno. Es bueno lo que miramos del pasado y es glorioso lo que aguardamos del futuro, pero estamos viviendo un futuro maravilloso, distraídos, muy distraídos. Y esta es la cuestión. El tema de la gloria está de moda en estos tiempos, en las predicaciones, por todos lados, confundiendo un detalle que su pastor viene insistiendo desde hace tiempo aquí. Bienaventurado el que me presta oído y va sumando la palabra que le voy añadiendo una y otra vez. Hay un escenario de gloria perfecto, que es el cielo. Allí cuando hubo un ángel que se le ocurrió querer tomar un poco de la gloria de Dios, fue arrojado a la tierra, porque allá no hay fallas, no hay pecado. No entró nunca a la muerte ni va a entrar, por eso Jesús bajó del cielo para vencerla a la muerte aquí en la tierra, porque la muerte en el cielo no entró nunca ni va a entrar, la enfermedad tampoco, y ningún tipo de pecado, ni el más miserable de los demonios logra entrar al cielo. Tampoco entrará ningún pecador que no se arrepintió. Ese ámbito es perfecto. ¿Se entiende? Pero usted y yo vivimos sobre la tierra en un ámbito imperfecto, plagado de perversidad y de mal, peleando a las trompadas con el diablo todos los días, cuidando nuestros pensamientos y cuidando nuestra carne, porque estamos en un ámbito de riesgo y de peligro. Lástima que no estuvimos ahí para advertírselo a Adán. Si Adán hubiera sido advertido por lo que estoy diciendo ahora, de pronto Adán no hubiera caído. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos el ideal de lo que un día vamos a vivir y vivimos menospreciando lo que estamos viviendo. Bienaventurado el que entiende lo que estoy diciendo. Por esto ruego al Señor que nos abra los ojos. Hermano, lo que vamos a vivir en los cielos es incomparable. Te lo explico ahora porque después allá no me busques, voy a estar ocupado. Voy a estar disfrutando su gloria, es más, voy a perderme en la luz de su gloria. Y ni te prometo que te voy a buscar porque tampoco me vas a atender, vas a estar ocupado mirando eternamente el rostro glorioso del Señor. Pero aquí, en la tierra, con la espada en la mano todos los días. ¿Se entiende? Entonces creo que lo que nos confunde es que teniendo la promesa gloriosa de la eternidad, viendo el rostro del Señor, nos confunde que tengamos que estar viviendo este trance, esta etapa. Pero quiero decirle, esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Miraban el desierto, no miraban la gloria que estaba con ellos, pero la gloria de Dios estuvo con ellos todo el tiempo mientras atravesaban el desierto. Entonces te pregunto, ¿qué estás mirando? ¿El desierto o la gloria que está contigo en el desierto? Y esta es la cosa que tiene que sucedernos, se nos tiene que abrir los ojos, porque mientras estamos en el desierto, su gloria no nos ha abandonado. Su gloria se sigue manifestando. A las iglesias que visito, sé decirle a los hermanos, los desafío a las congregaciones y le digo, cualquier memorioso que haga un recuento, ¿cómo se dice? Un relevamiento de las cosas que Dios ha hecho con ustedes desde que la iglesia comenzó. Ustedes escriben un libro más largo que el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Y de ninguna manera estoy cuestionando la autoridad que tiene las Sagradas Escrituras, pero quiero abrir los ojos de los creyentes que añoran y no valoran lo que están viviendo en estos días gloriosos que nos ha tocado vivir. Lo que sufrieron nuestros antepasados, lo que sufrieron por ser cristianos, hoy es un honor ser cristiano. Los padecimientos de muchos de ellos, perseguidos por predicar a Cristo. En nuestra ciudad existe lo que se llama el cementerio del disidente. ¿Sabe por qué se creó eso? Porque cuando un cristiano evangélico moría, no le dejaban llevar su cuerpo a los cementerios de la ciudad. Entonces hubo un movimiento en la sociedad que dijeron, no puede ser, porque son seres humanos también. Y entonces, bueno, se creó un lugar a donde manden a esos disidentes. Mire hasta qué punto llegaba un ámbito cerrado contra la palabra del Señor. Y cuántos misioneros dieron su vida. ¿Qué estoy diciéndole con esto? Hoy hay abundancia de la gloria del Señor. Los que de ustedes tienen más de 30 años en el Evangelio, recuerda que un coro nuevo era una fiesta. Es más, cuando alguien tenía un coro nuevo, en una confraternidad de iglesia nos reuníamos para aprender el coro nuevo. Hoy ya no nos caben en la memoria por la abundancia que hay. Entienda, mi hermano, el ámbito de gloria que usted está viviendo. Entiéndalo. Entonces esto es lo que la palabra... ¿De dónde saco lo que estoy diciendo? De la palabra. Acá está escrito. Ella me cuenta lo que pasó desde el principio. Ella me cuenta lo que sucedió con el pueblo cuando atravesaba el desierto. Ella me cuenta todo lo que Dios hizo. Ella me cuenta lo que Dios tiene preparado cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararla y vengo a buscarlos, y yo aguardo ese día. Yo aguardo ese día. Gloria a Dios. Y usted me va a entender cuando le digo esto. Más de una vez le digo, Señor, ¿por qué no será este el día? ¿Por qué no será este el día? Pero mientras me tenga sobre esta tierra, quiero gastar mi vida para Él. Te pregunto, ¿qué querés hacer con tu vida mientras Dios te tenga sobre esta tierra? Porque te ha tocado vivir el tiempo más maravilloso y más glorioso de la iglesia del Señor. Añado algo que digo tantas veces y es pronto puede incomodar a alguna persona, pero gloria no es glamour, hermano. Si la gloria del Señor fuera el glamour, ya la Nueva Jerusalén está sobre la tierra hace rato. ¿Qué hacemos nosotros en Argentina? Pero la gloria de Dios no es glamour. A veces hay lágrimas en la gloria, hay sacrificio. Jesús no vino a padecer para recuperar su propia gloria. Él no perdió nunca su gloria. Nunca estuvo empeñada la gloria de Jesús. El padecimiento de Jesús fue para restaurar la gloria que el hombre había perdido. El Rey de Gloria desciende del cielo y lo acuestan entre las pajas en un pesebre, porque ni siquiera una cama como la gente había preparada para él. Y lo persiguen desde niño y lo maltratan durante todo su ministerio y lo clavan en la cruz, y el diablo en el desierto lo persigue, pero nunca Jesús perdió su gloria. Quiero decirle con esto que personas llenas de gloria también sufren. ¿Me entiende esto? Entonces hay una confusión en los creyentes. Creen que gloria es andar flotando en una nube, es no tener problemas, que nadie le tire piedra arriba del techo, que nadie se le burle, que los ángeles le estén apantallando a cada rato ahí al lado. Te aseguro que solo vas a vivir en el cielo, pero acá estás atravesando el desierto y su gloria no te ha abandonado. Amén. Medita sobre esto, mi hermano. ¿Cuántos entienden que recibieron palabra de parte de Dios hasta aquí? Medite esa palabra. Porque usted es un privilegiado.
Si usted hubiera vivido 100 años atrás, entendería lo que estoy diciendo. Simplemente por comparar con algo que a veces ni nos imaginamos que fue así. Pero de pronto algunas de las abuelas mayores que están acá pueden corroborar lo que digo. No sé cuántos años hace que existe la anestesia. Pero cuando a alguien había que sacarle un diente, lo ataban en el sillón del peluquero porque era el único que tenía sillón. Lo ataban y le arrancaban sin anestesia el diente o la muela. No nos entra en la cabeza. Gracias a Dios que vivimos en este tiempo, donde el odontólogo te pone ahí como un spray y después la inyección y ni te enteras que te sacaron el diente. ¿No es lindo vivir en esta etapa? Bueno, en cuanto a las cosas espirituales ha sido así. Cuánta soledad, clamor y angustia vivieron nuestros hermanos. Cuánta tristeza. Y se juntaban y eran un puñadito. Por eso se creó aquel pueblo, somos un pequeño pueblo muy feliz. Se creó ese coro. Era un pequeño pueblo. Hoy los templos no alcanzan. Hay lugares aquí en América donde las iglesias tienen que reunirse en estadios de fútbol porque no caben en sus templos. ¿Está la gloria de Dios o no? Alguien tiene que avivarnos para que la empecemos a ver. Alguien tiene que avivarnos. Alguien tiene que avivarnos. Y aquí estoy avivando a mi iglesia. Corintios capítulo 10. Encontramos aquí una palabra del Señor que tiene los dos aspectos del que quiero hablarle esta mañana, mi hermano, a fin de entrenarlo en el manejo de la palabra de Dios. Y es lo que acabo de hacer en un relato. Hay dos aspectos que vamos a observar en las Escrituras. El aspecto de las descripciones históricas, que por cierto hice varias recién, y de las prescripciones vigentes. ¿Qué quiere decir? Una cosa es lo que la historia nos cuenta y nos hace pensar y nos hace reflexionar, y otra cosa es la directiva que está vigente, de la que no tenemos que andar escapándole, sino asumiéndola para obedecerla. ¿Entienden? ¿A qué vamos? Prescripción es como cuando usted va al médico y lo revisa, hace el diagnóstico y le cuenta de pronto que antes no había remedio para lo que usted tiene, que antes había que tomar tal o cual remedio, pero ahora dice, está esto que el laboratorio tal y tal ha sacado ahí, le escribe que lo tome 3 veces por día. ¿Cómo se llama eso cuando el médico hace la recetita? Te lo prescribe. Es decir, este es tu remedio para lo que te está pasando. Entonces se entiende cuando las Sagradas Escrituras nos relatan detalles históricos, nos están ampliando el conocimiento, pero hay textos en las Escrituras que son directivas así como las del médico. Usted quiere ser sano, tiene que tomar este remedio. ¿Querés cambiar tu vida? Tenés que tomar esta palabra y aplicarla a tu vida. Entonces vamos a ver en las Escrituras estos dos aspectos, y en estos versículos que leemos aquí están los dos, Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, y les dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué cosa vivieron todos que Pablo no menciona aquí? Se ve que Pablo dijo, con esto es suficiente, y no mencionó el fuego, porque había todavía más para decirle. Todos vieron cada noche la antorcha de fuego sobre el campamento. Todos. Entonces, en el tiempo de Moisés, todos
Comieron el maná, bebieron de la roca, cruzaron el mar, estuvieron bajo la nube, todos, todos, todos. Y llega versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¡Epa! Toda esa gente que vivió todos esos milagros y todas esas manifestaciones de la gloria de Dios no llegaron a destino. Se quedaron en el camino. Entonces, ¿por qué esta mañana una reflexión como esta? Vamos a ver enseguida por qué Pablo lo dice. Versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosa mala, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Y está diciendo en palabras muy sencillas, muy sencillas, está recordando aquella situación cuando Moisés se va al monte a orar y tarda en volver y el pueblo se desespera y lo convencen a Aarón y Aarón hace el becerro de oro y hacen una fiesta alrededor del becerro. Dice, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y ahí están en una terrible fiesta pagana. ¿Quiénes? Los que habían visto que el mar se abrió. ¿Quiénes? Los que habían visto la nube y el fuego todos los días sobre ellos. ¿Quiénes? ¿Cómo puede ser que fueran tan traicioneros con Dios haciendo un ídolo? Sin embargo, así es el ser humano. Pero diga ahora conmigo, yo no. Así es el ser humano. Pero, dígale al Señor, yo no te voy a fallar, Señor. Te amo. Reconozco que me salvaste, que perdonaste mis pecados y he decidido no fallarte. Esto necesitamos hacer todos los días. Mi oración es, Señor, que nunca yo te ofenda. Nunca. Este pueblo que vio todo eso, se volvieron otra vez a la idolatría. Hicieron un becerro y se pusieron a hacer una fiesta. Pero versículo 8 menciona otra de las etapas en el desierto. Y si no, forniquemos. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 personas. El pueblo que andaba con Moisés en el desierto era aproximadamente 2 millones de personas. Grandísimo, grandísimo, pero 23.000 se tiene que haber notado, ¿verdad? Si hubieran 2, 3, 4, 5, 10, 100 que hubieran caído bajo ese juicio, de pronto no hubiera sido tan notorio, pero 23.000 personas mueren en un solo día por pecados de carácter sexual. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es esto? Descripción histórica. ¿Qué está describiendo? ¿Cuándo pasó esto? ¿La semana pasada? No, miles de años atrás el pueblo lo vive en el desierto, ¿verdad? Y aquí explica Pablo, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para abrirnos los ojos a nosotros, para aconsejarnos, para despertarnos. Y Pablo menciona aquí una característica inequívoca. Dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Le cayó la ficha a usted que estamos sobre los fines de los siglos? Que a la tierra le queda poco. Que todo lo que está sucediendo en el mundo entero responde a una sola cosa, que el fin está llegando. ¿Y cuántas otras noticias de plazos para poner en marcha cosas que serán herramientas del anticristo? Pero no quiero que se asuste, porque ni usted ni yo vamos a estar acá. El Señor viene antes, viene antes, viene antes. Sin embargo, tengo que decir, hace poco mirando con los pastores, cuando Jesús dice que será como en los días de Noé, hicimos un análisis de qué quiso decir Jesús cuando dijo
que su venida será como en los días de Noé, y la descripción que el Señor hace, y el concepto es esto: cada uno va a estar en lo suyo, cada uno va a estar distraído. Nuestro Salvador descenderá del cielo y muchísima gente, no, yo estoy ocupado en otra cosa. Cada uno tan absorbido en lo suyo que se habrá olvidado que ese día glorioso llega. ¿Está usted distraído o tiene presente que el Cordero de Dios viene pronto por nosotros? Y que la tierra a voces, a grito, está diciendo: no doy más, no doy más, no doy más. La creación gime y clama: no da más. Y esa es la evidencia que mi Señor viene pronto y me voy con Él. Mientras tanto voy a servirle con todas mis fuerzas, mientras tanto. Mire, es inequívoco lo que Pablo describe aquí en el versículo 11, que esto fue escrito para amonestar y para aconsejar, para abrir los ojos de ¿quiénes? ¿De qué generación? ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Aunque estamos en los primeros, en las 2 primeras décadas de un siglo, pero ¿quién le garantiza que este siglo llega al final? Más bien están dadas todas las condiciones para que sepamos que no sabemos si este siglo llega a la mitad. Ni podríamos asegurar de que este siglo llegara a la mitad. Y cuántas cosas de las que no estamos enterados, cosas tan aberrantes, con la manipulación de la vida. ¿Cierto, Rocío? Ella estudia genética y ahí se habla de la manipulación del desarrollo de la vida. El hombre queriendo crear un hombre a su gusto. Hace poco escuché de ingenieros en genética que están tratando de sacar un ser humano que tenga la vista de determinado águila, que tenga la sagacidad de la serpiente, y van poniendo en ese cuerpo, yo no sé cómo ni de qué manera, ni me interesa, lo que me preocupa es que el hombre ha llegado al límite. Sodoma y Gomorra instaladas sobre la tierra. No me falta nada para entender que esto llegó a su fin, que mi Señor viene pronto por mí. Abra sus ojos, amado, usted ha llegado al fin de los siglos. Tal vez el dolorcito que tenés en el cuerpo dura por pocas semanas más, porque viene el Señor y dejamos aquí todo. Nos vamos con un cuerpo glorificado. Estas advertencias, este consejo, ha sido escrito para los que han alcanzado los fines de los siglos. Y versículo 12 es un versículo a veces mal utilizado. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y de pronto hay creyente que usa esto para reprocharle a otro. No, lo que está diciendo Pablo aquí: hay maneras de estar firme, hay formas de estar firme, hay maneras de estar seguro que estaré en pie hasta que el Señor venga. Y Judas en su epístola dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con gran alegría. La Biblia me dice que el Espíritu Santo tiene poder para guardarme, tiene poder para guardarte. Y el que está decidido a estar firme tiene una manera de estar firme. Gloria al Señor. Así que termina diciendo: por tanto, amados, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, fije los ojos donde lo tiene que fijar, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todo lo que te pasa, hermano, es lo que le puede pasar a cualquier ser humano. Pero quiero decirte, en el cielo no te va a pasar eso. Si hay etapa de tu existencia donde vas a pasar por pruebas y por tentaciones y por conflictos de esa naturaleza, es en esta etapa en la que viene, no tendrás ninguna tentación, ninguna lucha, ningún fracaso. ¿Se entiende? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿tiene pruebas usted? Claro que las tenemos todos los días. Todos los días hay que desenvainar la espada, todos los días hay que vivir con los ojos abiertos, todos los días, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podés resistir. Él sabe bien hasta dónde. Cuando el Señor permite que pasamos determinada prueba, Él está
no nos está queriendo destruir, nos está mostrando que tiene confianza en nosotros. Y sabe cuando no damos más, manda su socorro, pero quiere que entiendas que eres más fuerte que lo que el diablo se creía. Eres más fuerte, entonces Él dará la salida en su momento, más no te va a dejar ser probado más de lo que puedas resistir, sino que te dará juntamente con esa prueba también la salida para que la puedas soportar. Por tanto, amados, huid de la idolatría. ¿Cuántas cosas atrapan nuestra atención y nuestro corazón y nuestros ojos no están puestos en el Señor? Versículo 15 termina diciéndonos el texto que quería leer hasta aquí. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y tomo las palabras de Pablo para tomarlas como pastor y decir, iglesia querida, yo estoy hablándole como gente que ama al Señor. Yo te estoy hablando esta mañana como un creyente fiel. Considera el consejo que te doy y toma decisiones en este sentido. ¿Quiénes quieren defraudar al Señor? ¿Quiénes quieren fallar al Señor? Yo estoy hablando a gente que quiere ser fiel. Y entonces por eso esta mañana este consejo, oportuno, bien oportuno. Descubrió esto, ¿verdad? Que transitar con las luces encendidas es mucho más que una normativa vial. Te sale la ruta, tiene que prender la luz, porque si no, te aparece la boletita después. Es más que una normativa vial. En la vida espiritual también hay que hacerlo. ¿Y cuál es la lumbrera que alumbra nuestro camino? La palabra, lo que Dios habla. Bienaventurado el creyente que invierte tiempo en oír lo que Dios ha dicho, que se interesa por leer lo que Dios ha dicho. Bienaventurado, porque la luz de la palabra de Dios alumbra siempre, 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 aún en cosas que parecieran así como tan casual. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, yo tenía que comprar para mi auto unas cubiertas y que siempre compraba la que andaba de oferta o la que otro dejaba de usar. Y alguien me dice, mira, en un taller tienen 4 cubiertas que están muy buenas y tienen las llantas deportivas puestas. Y fui. Y el hombre me hizo algunas preguntas para saber quién me mandaba, después me hizo pasar, las destapó, me mostró, estaba lindo, qué lindo que estaba eso, y yo me entusiasmé. Y el precio estaba bárbaro. Pero estaba viendo cómo juntaba el dinero y en mi devocional estaba leyendo las Escrituras, ni me acuerdo qué salmo era, y leo una frase que dice, ¿por qué he de pagar lo que yo no robé? Y me abrió los ojos, estás comprando algo que fue robado. Mire, parecía casual leer eso, pero el consejo salió de la palabra y me abrió los ojos, entonces no fui nunca más. Me las arreglé como podía. Mi auto nunca tuvo llantas deportivas, pero no me iba a involucrar en un delito. ¿Ves? La palabra te habla oportunamente. Entonces, ella es lámpara que alumbra, ilumina nuestro camino. Pero una necesidad que tenemos los creyentes para no caer en interpretaciones equivocadas, para no caer nosotros en interpretaciones equivocadas y no dejarnos guiar por interpretaciones equivocadas. Necesitamos descubrir cuando estamos leyendo pasajes que tienen descripciones históricas. Las descripciones históricas nos dan información, nos dan a conocer cosas. Esas historias nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, ¿verdad? Entonces, esas cosas tienen para nosotros un consejo, nos dan un ejemplo. Son historias que ilustran, por eso siempre cuando predicamos estamos hablando de distintos personajes de las Escrituras, estamos hablando de lo que Dios hizo en la antigüedad, y aún, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, cuántas historias son toda una enseñanza, ¿verdad? Y una inspiración para nosotros. Pero después entramos, porque las Sagradas Escrituras describen detalles de lo ocurrido, pero tenemos que distinguir entre la historia que nos trae reflexiones y que nos añade conocimiento, como estábamos leyendo aquí, toda la gente que salió con Moisés de Egipto, toda la gente que atravesó el desierto, todos comieron el pan, estuvieron bajo la nube, atravesaron el mar, pero ellos quedaron
en el camino. Entonces los que queremos seguir el camino nos decimos, ¿qué hay que hacer para no quedar en el camino? ¿Cuántos quieren llegar a la meta gloriosa de ver el rostro del Señor? No me quiero quedar en el camino, de ninguna manera. Entonces, ¿qué hay que hacer para no quedarme en el camino? Y ahí viene el consejo. Ellos hicieron este mal, y este mal, y este mal, y por todas estas causas quedaron postrados en el desierto. No los había bendecido Dios, los había bendecido, los había protegido, los había prosperado, les había alimentado, pero fueron desagradecidos. Entonces pongo en mi corazón, yo no seré desagradecido. ¿Cuántos recuerdan hace 2 semanas atrás cuando les hablé, qué tal cuando Dios te trata con honra? Cuando Dios te mima, que no te pase desapercibido su caricia, su palabra de amor, no te pase desapercibido. Entonces necesitamos abrir los ojos y mucho más para comprender las prescripciones que están vigentes, porque lo que está mal, la Biblia sigue diciendo que está mal. Aunque hayan cambiado las leyes sobre la tierra, las costumbres, la sociedad, le haya parecido que otras cosas están bien, las Sagradas Escrituras sigue diciendo que lo que está mal, está mal. Y lo que sea pecado no tiene que tener lugar en mi vida. Lo justifique de la manera que lo quiera justificar, no tiene que tener lugar. El pecado tiene un solo tratamiento: arrepentimiento para ser limpiado en la sangre de Jesús. Toda persona va a encontrar razones por qué practicar determinados pecados. Y va a encontrar culpables en la historia. Pero la Biblia no dice que usted tiene que buscar culpables, la Biblia dice que hay que arrepentirse. Y el Señor trata con nosotros a través del poder de la sangre de Cristo, a través de la voz gloriosa del Espíritu Santo y de su palabra que ilumina nuestro camino. Bienaventurado el que, descubriendo detalles y cosas que cambiar en su vida, se arrepiente y pide al Señor que lo limpie con su palabra. Y la palabra de Dios es ese agua abundante que corre y que corre y que corre y que corre. Hace tiempo les he contado esta ilustración. Algunos hermanos llevan el récord de cuántas veces cuento algunas cosas a través de la historia. Pero ilustra bien esto que digo. Yo tendría unos 9 o 10 años y en mi casa mi papá y mi hermano mayor habían comprado un camión. Lo hicieron pintar, estaba listo para colocarle la caja, la carrocería, y mi hermano entró 3,5 kilómetros de camino de tierra, de barro, hasta donde vivíamos, así que las ruedas traseras levantaron barro y cargaron la cabina del camión con barro. Y llegó a casa y cariñosamente me dijo, negrito, por favor, límpiamelo, porque él quería hablar algo con mi mamá. ¿Y qué hace un chico de 9, 10 años? Me conseguí una espátula. El camión venía de pintura. ¿Y qué hace un chico con toda esa capa de barro? Se pone a dibujar casitas y hace caminitos, ¿verdad? Y mientras va sacando el barro, va pasando la espátula. Y mi hermano se dio cuenta lo que iba a hacer y vino corriendo. Me dijo, no. Tírale agua con la manguera. Tírale agua por un rato largo que vas a ver que el barro se desprende y se cae solo. Así es la palabra del Señor. Nosotros venimos al Señor cargados de barro, de costumbres, de prejuicios, de miedos y de pecado. Y en cada reunión su palabra es como una manguera tirándonos agua. Y en cada devocional, y en cada lectura, y su palabra comienza a hacernos caer esa capa que nos cerraba los ojos. Empieza a hacer caer el barro que nos cegaba el entendimiento. Comienza a hacer caer el barro que ataba nuestra conducta. La palabra de Dios es ese agua de vida que nos limpia, que nos limpia, que nos limpia. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino. En las descripciones que están vigentes, en las prescripciones, hay directivas que dicen que sí y que no, que está bien y que no está bien. Y aunque pudiéramos justificarlo de tantas maneras, qué bueno es arrepentirse para ser limpio en la sangre de Cristo. Esas prescripciones que están vigentes en las Escrituras nos orientan, nos corrigen, ¿verdad? Nos dan directivas precisas de qué hacer y qué no hacer. Nos iluminan, nos transforman. Esas prescripciones de la palabra de Dios nos llevan a desarrollar el fruto del Espíritu.
a desarrollar esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto no se cultiva mediante un castigo. Esto se cultiva mediante la entrega al Espíritu Santo. Esto se desarrolla en una vida de búsqueda y de consagración al Señor. Esto es lo que trae transformación. Amén. Y este pasaje que miramos recién tiene una descripción histórica y luego una prescripción muy puntual que está vigente. Hermano, no andes en idolatría. Hermano, si tu vida moral no está en orden, deja que el Espíritu Santo la enderece, arrepentite. No andes en pecados morales. Hoy la ley no condena ni siquiera ¿cómo se llama? La infidelidad matrimonial, el adulterio. La ley ya no lo condena. Pero qué cosa, ¿eh? Esta sí sigue diciendo: sea en todo santo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y que la familia de Cristo, los creyentes, vivan en ese ámbito de santidad, en ese ámbito de orden. Sigue diciéndolo la ley de Dios. Qué gloriosa es tu ley, Señor, que endereza mis pasos y me protege y me guarda y me aconseja oportunamente. Entonces lo que leímos aquí es un pasaje que tiene toda una descripción de la historia, pero tiene una prescripción muy puntual para el creyente de estos días. Quiero que estés firme, que no caigas. Quiero que estés firme. Me aferro a tu palabra, Señor. Me prendo de tu palabra. Y si vienen tentaciones, y claro que van a venir tentaciones, pero viene el sostenimiento del cielo. Cuando el pastor Marcelo estaba predicando hace unas 2 semanas atrás, nos estaba hablando que la palabra nos confronta, pero quiero decirte que también nos conforta. Es ese bálsamo. Es esa palabra oportuna que nos consuela, nos confronta, claro que sí, pero también nos conforta la palabra del Señor. Así que prestar atención a las Sagradas Escrituras, esto es vivir con las luces encendidas. Me deja terminar con un ejemplo, no sé si es cómico, pero no queda otra que reírse. No queda otra que reírse. Esas cosas que cabalgan por allí abusándose de la emotividad de los hermanos. Alguien escuchó estas semejantes barbaridades de un púlpito, motivando a la gente a dar ofrenda. Y entonces le decía: la iglesia de Cristo no está plantada en la arena. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Y qué respondieron los hermanos? ¿Dónde está plantada la iglesia de Cristo? En la roca. Entonces el que recogía la ofrenda dijo: si la iglesia de Cristo está en la roca, no me venga con esos billetitos que no sirvan para nada. Usted trae el billetito de 100 que tiene a Roca. Entonces eso me obligó a mirar: Julio Argentino Roca. Nunca había reparado en ese detalle. Usted puede creer que alguien use la Biblia para semejante tontera. No queda otra cosa que reírse. Pero también descubrir cuántas cosas se le hacen decir a la Biblia que la Biblia no dice. Y yo no quiero que usted sea un inocente que se trague todo lo que vuela por ahí, sino un creyente que sabe mirar las Escrituras. Tampoco, mi hermano, porque Salomón tuvo 1000 mujeres, no sé cómo se las arregló con tantas suegras, no sé. Pero tampoco quiera usted hacer lo mismo. Pero la Biblia dice que David, la Biblia te está contando lo que hizo David, no te está diciendo que hagas lo que hizo David. Entonces, ¿dónde está lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que la Biblia nos prescribe que nosotros tenemos que hacer. Por eso Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo descubrió a quién había que imitar. Pablo descubrió a quién había que imitar. Gracias a Dios por todos los personajes de la historia. Son un buen ejemplo en muchas cosas y en otras mejor olvidarlo. Pero Cristo es el modelo para nuestras vidas. Y esto es lo que las Sagradas Escrituras nos muestran. En Cristo tenemos el modelo para nuestras vidas. Vuelva una y otra vez a este mensaje, hermano. He tratado de que lo escrito que pongo en su mano sea sencillo. Vuelva y aún más. Comienza a observar que en la Biblia usted va a encontrar pasajes que describen detalles en los que hay de pronto un consejo, una inspiración, un ejemplo lindo.
como en una genealogía, una cantidad de nombres extraños que aparecen allí, al menos que usted esté buscando el nombre para el nietito. Y si viene una nieta, usted le pondría Evodia o Sintique. Bueno, Sintique de pronto puede sonar así como más moderno, ¿verdad? Pero al menos que ande buscando el nombre. Pero entre esa cantidad de nombres raros y extraños, el escritor hace un alto y dice, pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y cuenta la historia de Jabes y sigue relatando todos los otros nombres raros. Aún en ese pasaje que hace un relato tan así como simplemente para estudiarlo y para enterarse, ahí hay un consejo, ahí hay un ejemplo. Siempre la palabra de Dios es útil, siempre, 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 siempre. Pero usted de hoy en adelante va a empezar a mirar la Biblia y a decir, ¿esto me da a mí un consejo preciso? Y sí, ¿por qué he de pagar yo lo que no he robado? Y me abrió los ojos que me estaba metiendo en un lío bárbaro. Qué oportuna es la palabra del Señor, como libro escrito. Pero qué bueno también traer a la memoria las veces que Dios nos haya hablado aquí en el altar. Qué bueno. Cuando un siervo, una sierva de Dios nos dio una palabra. Cuando un consejero nos dijo, yo tengo esta palabra que Dios me dio para ti. ¿Recuerda cuando predicó el hermano Marcelo? Y contó aquel día que fue un día muy decisivo en mi vida. Yo ingresé al seminario con todas las complicaciones de un chico que no había hecho la escuela. Y todo me costaba. Y mis exámenes, ninguno llegaba a la nota que había que llegar. Y los deberes que yo entregaba parecía que tenían sarampión, estaban llenos de marquitas rojas, todo. Todas las correcciones que me hacían los profesores. Y llegué a ese examen donde la nota fue tan mala que dije, esto no es para mí. Me hice el espiritual, dije, yo me dedico a la oración y al ayuno, que estudie otro. Me fui a la habitación y estaba cargando las ropas en mi valija y escuché los cantos en el devocional. Era la hora del devocional y dije, voy al devocional, voy a adorar al Señor. Y cuando entro, allí está una compañera de estudio, una joven que me conocía desde niño porque eran amigos de mi familia. Estaba con su Biblia abierta en Santiago capítulo 1 y me dijo, Eduardo, Dios me dio esta palabra para vos. Y me lo leyó. Yo lo tomé en aquel momento como una simple palabra de consuelo. Una simple palabra de consuelo. Esto dice las Escrituras, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y Él te dará abundantemente y sin reproche. Y esa palabra comenzó a trabajar lentamente en mí. Y sí, empecé a buscar a Dios en oración. Empecé a apartarme momentos del día para buscar al Señor. Y Dios comenzó a hacer un cambio en mi vida. Y no digo esto por ningún tipo de presunción, sino para la gloria del Señor, porque Dios pudo hacerlo con un chico que no aprobaba ni el menor de los exámenes. Termino mi tercer año entre los 3 primeros promedios, entre medio de compañeros que eran universitarios, porque el Espíritu de Dios intervino. Por esa palabra que cobró vida y me iluminó. Esa palabra que comenzó a operar en mí. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Es la misma palabra que opera en ti. Es la misma palabra que muchos hermanos luchando con su salud, con su enfermedad, leyeron un pasaje en las Escrituras que le iluminó, le encendió el espíritu y experimentaron milagros en su salud. Otros fueron dirigidos por Dios en cuestión de negocios, en cuestión de trabajo, porque la palabra de Dios es amplísima, es más amplia que una universidad. Hermanos, si usted dejó de meditar las Sagradas Escrituras, vuelva otra vez a esa gloriosa costumbre. Hoy toda la vida moderna que vivimos nos quiere hacer pensar que la Biblia es un libro viejo. No, le digo que es más actual que el periódico que va a salir dentro de 10 meses. Porque el cielo y la tierra pasará, pero lo que Dios ha dicho no va a pasar nunca. ¿Quiere vivir usted actualizado? Oiga la voz de Dios. Quiero que seas fortalecido, porque has decidido estar firme, ¿viste? Has decidido estar firme y el Señor te sostendrá. Su diestra me ha sostenido. Vamos a estar en pie.